¿Qué tal amigos de Enfermería y Salud TV? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la unidad del paciente. ¿Qué es la unidad del paciente? La unidad del paciente va a ser el lugar o espacio que va a ocupar un paciente en un establecimiento de salud. Pero ¿por qué decimos lugar o espacio? Bueno, esto te lo voy a explicar. Miren aquí. Por ejemplo, si una persona estuviera hospitalizada y está en una clínica, por ejemplo, va a tener una habitación propia. Entonces vamos a decir que en ese caso, ese lugar, ese cuarto, porque ese cuarto es un lugar, es de él. En cambio, si el paciente estuviese en un pabellón, todo el pabellón no es del paciente. Del paciente, que será solamente un pequeño espacio de todo ese lugar. Entonces por eso nosotros decimos que la unidad del paciente es el lugar o espacio que va a ocupar un paciente en un establecimiento de salud. ¿Por qué pongo establecimiento de salud? Porque un paciente puede estar hospitalizado, ya sea en un hospital, en una clínica o también a veces, no siempre, en un policlínico o en un centro de salud, que actualmente hay centros maternos infantiles que también albergan a mujeres, y evidentemente pues esos son unidades del paciente, porque la paciente, que es una mujer que va a dar a luz, está ocupando un espacio en ese establecimiento. ¿Durante qué? Durante su hospitalización. Esta unidad del paciente está equipado con un mobiliario, que acá vamos a ver cuál es el mobiliario, que es la cama articulada, que nosotros vamos a ver que esta cama tiene una altura. Esta altura es por dos razones: para evitar que la ropa de cama contacte con el piso y se contamine, y para facilitar el manejo del paciente por parte del personal de salud. Es una ayuda bastante significativa. Esta cama tiene, como veremos en la parte de la piecera, tiene dos manivelas. Una manivela que normalmente es la derecha, digo normalmente porque a veces cambian de lugar, pero normalmente la derecha es para subir la parte superior del colchón, y la manivela de la izquierda es para subir la parte inferior del colchón. De esa manera, como ven, nosotros podemos sentar al paciente o elevarle los miembros inferiores. Esta cama también tiene orificios tanto en la parte de la piecera como en la cabecera para colocar nosotros un parante de venoclisis. También esta cama tiene barandas o barandales, como le dirían en otro lugar, que nos sirve para asegurar que un paciente, al darse la vuelta, no se vaya a caer de la cama. Tenemos un velador o mesa de noche, que va a ser básicamente para que el paciente coloque sus pertenencias, ¿correcto? Esto siempre va a ir de preferencia al lado derecho de la cama. Va a constar de dos partes: una parte superior, que va a constar de un cajón donde van a ir los útiles de aseo de nuestro paciente, como también algunas pertenencias de recetas, dinero, etcétera. Vamos a tener una parte inferior donde se van a observar dos divisiones, como podemos ver aquí. Una donde va la ropa del paciente, ropa interior, pijama, etcétera, y en la otra se van a colocar la chata, el papagayo, en la parte más inferior. También podemos encontrar una lámpara, que puede ser personal o empotrada a la pared. Esto deberá ir siempre encima del velador. Tenemos también un timbre, que esto va a servir para que el paciente llame al personal de salud, y debe ir encima del velador. También un soporte o portazueros, que nosotros podemos encontrarlo rodantes, como en este caso, o de cabecera portátil. Lo que les decía, ¿no? Que se pueden poner en los orificios que hay en la cama, tanto en la piecera como en la cabecera. Una silla o sillón. Esta silla o sillón va a ser utilizado para el descanso del propio paciente, para la visita del paciente, y también es muy útil porque en ella vamos a depositar nosotros la ropa de cama para el tendido de cama. También podemos encontrar una escalinata o gradilla, que es esta de aquí, que es la famosa escalerita, que podemos encontrarlo de una grada, de 2 gradas o de 3 gradas, que también se le dice peldaño.
la mesita de comer, que es muy diferente de una mesita de mayo. Hay mucha gente que confunde una mesa de comer con una mesa de mayo. Las mesas de mayo son para el instrumental quirúrgico, que por ejemplo se utiliza en una cirugía, que lo utiliza la enfermera instrumentista. En cambio, una mesita de comer sirve para la bandeja de comida. ¿Por qué lo confunden? Porque en realidad es muy similar. ¿Cuál es la enorme diferencia que siempre vamos a ver? Bueno, en una mesita de comer vamos a ver que, si bien es cierto, la parte inferior, el armazón, puede ser de acero, la parte superior normalmente es de madera, plástico u otro material. En cambio, una, una mesa de mayo, todo, incluyendo la parte de la plataforma superior, todo es de acero quirúrgico, no puede ser de madera. Entonces, si vemos que esto es de madera o de otro material, estamos hablando de una mesita de comer. También tenemos el biombo, que es esta especie de cortina que nosotros tenemos, que lo que va a hacer es separar el ambiente, individualizar el ambiente. Por ejemplo, cuando uno se encuentra en un pabellón, o cuando también nosotros queremos aislar de la visualización a otras personas, porque tenemos que cuidar la intimidad del paciente. En este caso, este biombo, como bien dije, sirve para individualizar a nuestro paciente y cuidar su privacidad. Van a existir de un cuerpo, de dos cuerpos como en este caso, o también de tres cuerpos. En algunos casos el biombo incluso puede llegar a tener rueditas, como este modelo que vemos aquí, o simplemente tener patas y no tener ruedas. También podemos encontrarlo con ese modelo. La unidad del paciente se va a clasificar de diferentes formas, según el número de pacientes, en el cual nosotros vamos a encontrar personales o individuales, donde hay una sola cama. Lo que les decía, las medidas deben ser de unos 10 metros cuadrados aproximadamente, pueden ser un poco más, eso ya va a ser dependiendo de lo que, por ejemplo, las clínicas puedan ver, de dar el manejo. Y las habitaciones individuales deben preservarse para pacientes en estado grave en general, enfermos con patologías, operados con riesgo de ser contagiados, inmunodeprimidos o enfermos que molestan a otros debido a problemas psíquicos. Por ejemplo, lo que les decía, si yo tengo uno de estos pacientes, pues no lo voy a poner en un pabellón, de preferencia tiene que ser en una unidad personal. ¿Cuándo voy a utilizar, por ejemplo, una unidad del paciente compartida? En esta unidad del paciente compartida vamos a ver que hay 2 o 3 pacientes en esa unidad, separados por cortinas o biombos también, como vimos en este caso, para respetar la intimidad de cada paciente. Podemos encontrar habitaciones dobles o habitaciones triples, donde hay 2 o 3 camas. Y también tenemos las unidades del paciente multipersonales o los pabellones, donde en una unidad grande hay de 30 a 40 pacientes. Otra forma de clasificar las unidades del paciente son según el estado del paciente. Ya no estamos hablando de patología, sino estamos hablando del estado del paciente debido a una patología específica. Por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos nosotros vamos a encontrar muy pocos pacientes, normalmente 5 a 7, no muchos, porque requieren un cuidado extremo, una observación constante y cuentan con material y equipo sofisticado para atender dichas cosas que en realidad son muy graves. A esta unidad pueden ingresar pacientes con TEC, traumatismo encefalocraniano, infartos de miocardio, diabéticos, pero ojo, lo que les decía, ¿no? No importa aquí en este caso la patología, sino la gravedad de la patología. Una persona con diabetes no necesariamente tiene por qué estar en UCI, pero se sobreentiende que si está en UCI es que su vida corre peligro, está en un coma diabético, etc. Pacientes con insuficiencia renal también en ese momento. Unidades de cuidados intermedios. Son unidades ocupadas por pacientes que han salido del estado crítico pero continúan en observación. Es decir, todo paciente de UCI es un paciente grave, eso debemos saberlo. Pero si el paciente de UCI mejora, va a ir a unidad de cuidados intermedios. ¿Correcto? En esta unidad se colocan a todos los pacientes que han salido de estado crítico pero que continúa en observación.
Después tenemos la unidad de cuidados finales, que son unidades donde se colocan a los pacientes en completa recuperación y que están próximos a ser dados de alta. En muchos casos, estas unidades de cuidados finales, básicamente nosotros entendemos aquí por ya su habitación o por ya estar, como se le dice, en piso, es un pabellón ya. Nosotros vamos a ver que existen unas características de la unidad del paciente. Estas características deben ser las siguientes. Debe tener una toma de oxígeno y otra de vacío. Debe tener una altura mínima de 2.5 metros. El techo, o sea, una altura estándar. El material del piso y pintura de las paredes debe ser agradable y fácil de lavar o limpiar para evitar acúmulo de microorganismos. Siempre es bueno poder limpiarlo. Las puertas tendrán amplitud suficiente para permitir como mínimo el paso de una cama con su sistema de goteo. O sea, no puede ser una puerta angosta porque tiene que pasar camas y salir camas a cada rato. Debe ser suficientemente grande para que pueda distribuirse en orden todo el mobiliario y que permita su limpieza fácilmente. Deben disponer de espacio suficiente de tal forma que el espacio mínimo entre dos camas sea de 1 metro. El espacio mínimo puede ser mucho más, evidentemente. Y entre la cama y la pared también debe ser mínima 1 metro. Esto no necesariamente a veces se respeta porque a veces hay pacientes pegados a una pared. Este espacio es suficiente para que posibilite la atención del paciente por ambos laterales, que es lo que se quiere en realidad, y los pies de la cama, permitiendo además el paso de la camilla y el camillero. Vamos a hablar de los factores ambientales que debe haber en una unidad del paciente. Cuando se condiciona la unidad del paciente se debe tener en cuenta estos factores, que hay una temperatura ideal, o sea que no haya sensación ni de mucho calor ni de mucho frío. La humedad debe estar entre 40 a 60%. Esto no necesariamente se puede controlar si es que la persona no tiene un deshumedecedor. Por ejemplo, acá en Perú es mucho la humedad, en Lima sobre todo es mucha la humedad, llega a un 99% incluso. O sea, prácticamente uno respira agua. La ventilación, la habitación debe estar ventilada y debe contar con amplias ventanas, también es muy importante. Debe tener iluminación natural, es lo más conveniente. De verdad que ayuda bastante, porque una luz, imagínense, artificial, que uno esté todo el día con una luz artificial, no solo es molesto, sino también que produce calor. Prevención de ruidos, porque producen irritabilidad. Se previenen poniendo habitaciones alejadas de maquinarias, ascensores, no se debe correr ni gritar por los pasillos. Eliminación de olores. Esto va a darse mediante la limpieza y la ventilación. Ambiente físico. Los factores estéticos. La habitación debe estar ordenada de una manera agradable. De eso se encarga el personal de enfermería. Y ya sabes, si el video ha sido de tu agrado, te ha ayudado bastante, regálame un gran like y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video, amigos. Cuídense mucho. Chau, chau.